Alerta, alarma. Hay alerta en Estados Unidos. El mismo FBI ha girado un comunicado a todos los policías del país ante la creciente ola de grupos armados. Y son tanto de derecha como de izquierda. Faltan unos días para las elecciones. Elecciones vitales para Estados Unidos y las cosas están más allá de al rojo vivo. Son elecciones demasiado importantes para el mundo entero. Armas, guerras y economías serán afectadas sí o sí. ¿A qué se enfrenta el pueblo de Estados Unidos? ¿A qué nos enfrentamos todos? Le resumimos aquí a 4 puntos, 4, súper importantes. Ponga atención, por favor. El FBI desarmó a un grupo paramilitar ultraderechista que iba a secuestrar a la gobernadora del estado de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, y así derrocar al gobierno estatal antes de las elecciones presidenciales. Incluso la iban a enjuiciar. Las agencias de inteligencia están en alerta. Crecen grupos civiles armados tanto de derecha como de izquierda. Todos dicen que defenderán al país ante las elecciones. Este grupo se dice los Guardianes de la República. Su fundador Stewart Rhodes informa que ha reclutado a miles de policías, soldados y veteranos de guerra, todos listos para apretar el gatillo si Trump pierde. También están los Proud Boys y los Security 3%. Lord knows what's going to happen November 4th if, when people wake up and Donald Trump has been elected president, the left is going to absolutely lose their minds. Cities are going to burn. And what happens if it goes the other way? I hope the silent majority would rise up and stand against Biden. Y estos son los opuestos de izquierda, como la Milicia Negra de Liberación o los antifascistas armados, listos para combatir a Trump. Independientemente de los grupos armados, la denuncia de violencia racial ha aumentado en los últimos meses, desde manifestaciones hasta casos criminales. George Floyd muerto por estrangulamiento por policía blanco, Breonna Taylor muerta por la policía en una redada en su casa, o Jacob Blake baleado 7 veces por la espalda por la policía. La actual investigación de Pew Center establece que la educación no ha hecho nada para combatir el racismo. Tanto Trump como Biden han hablado o dado por hecho que el día de la elección y en las urnas habrá trampa. Es decir, han invalidado la elección, la democracia y no han reconocido la posible victoria del otro. Thousands of votes are gathered and they come in and they're dumped in a location, and then all of a sudden you lose elections that you think you're going to win. There's a lot of fraudulent voting going on in this country. As far as the ballots are concerned, it's a disaster. This is going to be a fraud like you've never seen. We got to go out and make sure you vote, because the only way we lose this is by the chicanery going on relative to polling places. Hasta este momento, más de 213.000 muertos y sigue contando. 700 muertos diarios por COVID en Estados Unidos. Se proyecta que la tasa de mortalidad se triplicará para enero próximo. Además, la política está dividida. Trump no cree en la mascarilla ni en la letalidad del virus. Biden, al revés. El país enfrenta recesión, el desempleo en 7%. El coronavirus acabó con la economía. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, Shadia Alizadeh, que hoy está como investigadora, el periodista en turno, Ali Hosseini, y en la coordinación general, Hamideh Fala. Y gracias al número 1. ¿Quién es el número 1? Pues usted, que nos aplaude o nos critica, porque eso es lo que hace la conciencia del mundo más grande. Dentro de poco estaré en Madrid, en la Casa del Libro, para presentar el prólogo de un gran libro, Los amantes del fin del mundo,
de justamente Francisco Fernández Cruz Sequera, escritor e investigador nato. Se ha metido hasta el fondo de la historia para mostrarnos las contradicciones. Tenemos a un nuevo analista que hoy se integra en el equipo, estudioso del juego político y sobre todo de su comunicación, algo importantísimo, porque en la comunicación está la llave de la mentira y el verdadero plan. Muchas gracias, Manuel G. Jaimes. Gracias. Hoy hay debate. En la primera pregunta, no, pero después le suplico que las demás respuestas sean muy cortitas. Por favor, Francisco, ¿qué significa que se incremente la venta de armas en medio de la pandemia en Estados Unidos? ¿Qué significa que estén creciendo los grupos armados civiles de derecha y de izquierda justamente en este tiempo? Cada vez hay más y mejor preparados y armados. Por ejemplo, el grupo Oath Keepers ha reclutado a 25,000 policías, soldados y veteranos de guerra, es decir, hay muchos profesionales en las milicias que se reportan listas para apretar el gatillo si pierde Trump. También te pregunto, ¿qué significa que la semana pasada se desarmó una banda de estos grupos que iba a secuestrar a la gobernadora de Michigan y derrocar el gobierno de ese estado? Esto parece de película, pero es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto, Francisco, para ti, por favor? Un saludo, Roberto. Ojalá pudiéramos tener la ocasión de presentar este libro, pero parece ser que la pandemia no nos lo va a permitir en un corto plazo de tiempo. Esperemos que en breve, cuanto antes mejor, podamos hacerlo. Saludarte a ti, a la audiencia y a mi contertulio de allá en Brasil. Evidentemente, Estados Unidos, lo dije en mi última intervención en este programa, igual que casi todos los grandes imperios, terminará cayendo por razones de orden interno y más que por razones de orden externo. Los imperios siempre han caído como consecuencia de las propias fisuras que tenían en su interior. Hace ya unas décadas, un supremacista blanco escribió Los diarios de Turner, en el que nos anticipaba un escenario de una guerra racial dentro de los Estados Unidos. En este momento, el esquema que has hecho, el dibujo que has hecho de la realidad norteamericana es muy lamentable para ellos, ¿no? Porque la violencia, la falta de entendimiento y la ruptura de las reglas va a llevar a un enfrentamiento seguro. Lo que ocurre es que hay que centrar las cifras. No nos podemos dejar llevar por la presentación interesada que desde los medios de comunicación masivos se viene haciendo de esto. ¿Se habla de racismo? No, vamos a hablar de supremacismo blanco, supremacismo negro, porque todo el movimiento del supremacista negro se ha enfrentado con la comunidad hispana y se ha enfrentado con la comunidad oriental, no solamente en estos momentos, sino en los distintos momentos a lo largo de las últimas décadas, hasta el punto de que en Los Ángeles la propia comunidad china y coreana se enfrentó a tiros desde los tejados con los supremacistas negros. En este momento hay cifras y datos que no les gusta que se les digan, porque desmonta la mentira de esa subordinación permanente de los negros, que solo representan el 16% aproximadamente de la población de Estados Unidos respecto del resto de los grupos raciales que componen los Estados Unidos. Dentro de la comunidad hispana hay un 3% también de negros, y esos negros no entran dentro de lo que llaman ellos el grupo afroamericano sometido. El 70% de las personas de raza negra asesinadas lo son por otras personas de raza negra. De cada 100 policías asesinados al año, el 50%, 50 policías lo son por personas de raza negra. Estamos hablando de solamente el 16% de la población. El 50% de los asesinatos cometidos en Estados Unidos los cometen personas de raza negra. Y el 60% de los robos con violencia los cometen también personas de raza negra. Es decir, no lo hacen personas de origen hispano, no lo hacen personas de origen oriental y no los hacen personas de raza blanca. Dicho esto, también es cierto que la población negra tiene 4 años menos de esperanza media de vida, que tiene 6 veces más posibilidades de ser encarcelado, que tiene 6 veces más posibilidades de ser asesinado por un policía, y que la situación también de ellos es dramática. Pero una cosa es que veamos el problema de ese grupo y otra cosa es que pensemos que vamos a seguir lo que los demócratas, el Partido Demócrata, quiere realizar. Yo no soy sospechoso de apoyar a Trump. Todo el mundo sabe la virulencia con la que ha atacado a Trump, a su familia en el ámbito de lo político, a sus apoyos políticos, a su política prosionista y a todo lo que ha venido haciendo con Irán y en la escena internacional. Pero en este momento
quien ha roto la baraja en Estados Unidos ha sido los demócratas, que son los que están detrás de estos movimientos de violencia armada en la calle. Esos movimientos de violencia que se esconden detrás de la financiación de AdBlue por parte del Partido Demócrata, y en estos días, y nadie lo está diciendo, se ha puesto de manifiesto la conspiración de Hillary Clinton para montar ese montaje que fue la supuesta intervención rusa en las anteriores elecciones. Por lo tanto, no es de extrañar, y con el apoyo de la CIA en ese momento y a sabiendas del entonces presidente Obama. Cuidado, porque el tema tiene un calado importante que daría para alguna película de Hollywood, y sin embargo aquí nadie está diciendo nada. Y ahora mismo, en este momento, no se están respetando las reglas del juego, se ha creado una situación caótica en la sociedad, y probablemente todas esas milicias de extrema derecha norteamericana, supremacista blanca, que siempre han tenido esa inclinación a la violencia, estén reaccionando y accionando con actuaciones típicamente terroristas, como es el intento de secuestro de la gobernadora. Oye, Francisco, entonces para ti no hay racismo, sino supremacismo, y todo es un montaje, ¿y cómo explicarías que algunos, por ejemplo, sociólogos alineados al demócrata, a los partidos demócratas, te dijeran, no, pues es que los negros tienen mucho menos dinero y mucho menos posibilidades de acceder a los círculos ricos? Dicen que los negros son mucho más pobres, viven en guetos, viven en lugares mucho peores y tienen menos posibilidades de promoción. Pero también tienen razón las personas que hablan de cómo reaccionan frente a eso. Y no creo que el grupo hispano en Estados Unidos represente ningún tipo de grupo privilegiado. Y sin embargo tiene un papel protagonista, como tiene la raza negra, dentro de la violencia y del crimen en Estados Unidos. Eso por un lado. Y en cuanto a cómo se explica toda esta situación, bueno, no quiero abusar más del tiempo porque mi compañero también tiene que hablar. Sí. Me callo aquí. Bien, venga, Manuel, a ver, con todos estos datos, primero quiero escuchar tu réplica porque veía que movías la cabeza. ¿Y cuál es la causa de esta crisis civil armada que se está fraguando? Dime, por favor, si Estados Unidos va rumbo a una guerra civil, o al menos hay los elementos suficientes como para esa posibilidad. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Primero que todo, Roberto, por la invitación. Un placer estar aquí. Muchas gracias también a Francisco. Y sí, hay varias cosas que discutir ahí. Lo primero es que Estados Unidos, en efecto, tiene un problema de racismo estructural. Bien, la situación actual del aumento de la polarización y que se esté adquiriendo más armas y se esté llevando a un punto de confrontación cada vez más preocupante, tiene que ver en gran medida con el cambio de discurso político, y eso se le debe fundamentalmente a Donald Trump. Las pasadas elecciones, el discurso de Donald Trump alimentó, en primer lugar, las teorías de la conspiración. Él se presentaba como alguien anti-establishment y un outsider, y presentaba como el salvador de la república. Y es precisamente ese mismo juego retórico el que él está aumentando. El sentido común es lo menos común que existe, el sentido común se va desplazando, y eso depende con la cantidad de mensajes que nosotros demos y cómo encuadramos ese mensaje. Donald Trump siempre ha intentado un mensaje de dividir, partir la sociedad en dos, y lógicamente de tal manera que a él le sea beneficioso. Eso es lo que ha hecho, eso es lo que vimos en el pasado debate. Y en definitiva, este momento de polarización que nos puede llevar o puede llevar a los Estados Unidos, no creo que tanto a una guerra civil, porque aquí habría que confiar en algún grado de fortaleza institucional que tiene, pero sí nos va acercando, sí nos va acercando. Pero en gran medida se debe a las palabras. Cuando se arman las palabras, cuando se arma el discurso incita, ¿cierto? Entonces tenemos gente, pensemos por ejemplo, siempre coloco el ejemplo de los terraplanistas, y tenemos que ese fenómeno nace en los Estados Unidos y en una sociedad que tiene acceso a la información, tiene acceso a la tecnología, sin embargo allí se da ese fenómeno. Y es porque se alimentan de un ecosistema de teorías de la conspiración, y precisamente la retórica de Donald Trump lo que hace es aupar, explotar al máximo con fines partidistas electorales esa retórica. Oye, Manuel, pero reducir a que pues Donald Trump es el culpable de esta polarización no es como no escuchar la historia. El país creo que estaba polarizado desde hace mucho, ¿no? Sí, esto es una olla a presión, ¿no? Entonces lleva calentándose, se presenta un momento de crisis, y el problema es hacia dónde se canaliza esa crisis. ¿Quién es capaz de canalizar ese inconformismo y esa situación de desigualdad, de pobreza y de miseria que hemos visto en aumento en el último tiempo?
encauzar ese sentimiento, porque la política, sobre todo en los Estados Unidos, que es una política de audiencias, una democracia de audiencias, es encauzar el sentimiento y la emoción. Quien ha logrado encauzarlo ha sido Donald Trump. Si nosotros miramos ahí, hubo gente que hasta hace poco decía que votaba por Donald Trump o por Bernie Sanders. Y una cosa que uno se pregunta, ¿y por qué? Si están en las orillas diferentes. Pero lo decían así, porque creían que que el establecimiento, que las instituciones no han logrado dar respuesta, y es así, no han logrado dar respuesta a sus necesidades. Entonces, todo ese inconformismo, toda esa necesidad de cambio, la ha sabido canalizar en gran medida Donald Trump. Y, por una parte, con enemigos externos, y entró retoma entonces el juego del eje del mal, y del eje del mal, y ahí incluye Irán, etcétera, etcétera, pero también con enemigos internos, Entonces, es como la chispa, como el detonante. Bien, perfecto. A ver, Francisco, esta es una pregunta interesante. El pueblo de Estados Unidos está atrapado para votar entre dos opciones. Una que para muchos es mala y otra que para muchos también. Ambas plagadas de muerte, sionismo, poder económico. La pregunta, ¿el pueblo de Estados Unidos está atrapado por un lado por el señuelo seductor del autoritarismo de Donald Trump y por el otro lado por el señuelo seductor de la libertad de los demócratas? Pues en gran medida es así. Permíteme que haga también algún apunte respecto de lo que ha dicho Manuel. Verdaderamente tenemos un problema de tiempo para analizar algo muy complejo en un espacio de tiempo muy breve, y lo único que pretendo es dar herramientas para que los espectadores puedan luego ampliar sus conocimientos. Tenemos que entender que Donald Trump es un efecto, no una causa. La causa es la ruptura de todos los sistemas democráticos respecto de sus poblaciones y electores. Los electores se ven defraudados por sus sistemas y recurren a populismos de izquierda y de derecha. Y así vemos como Salvini en Italia, Le Pen en Francia, Podemos o Vox en España, Trump en Estados Unidos, captan la atención de una gran masa de electorado que está descontenta no de una opción política, sino de un sistema, que es el sistema de la democracia de partidos, de la democracia esta de medios de comunicación, elitista, oligárquica, y que vive a base del pueblo, pero no vive pensando en el beneficio ni el interés general de sus sociedades. Trump es eso. Trump es un fenómeno populista y es un fenómeno que rentabiliza el malestar de una sociedad en descomposición en la fase terminal de un régimen imperial. Dicho esto, nosotros nos encontramos con unas elecciones que, votes a quien votes, vas a votar a lo mismo, vas a votar al sionismo, al complejo militar industrial, a las más de 1000 bases que existen y a una situación estructural no de racismo, no de que existe, no pongo en duda que haya una discriminación de las personas por razón de su raza, sino de los pobres, que es distinto. En Estados Unidos los pobres están mal vistos, los ricos están bien vistos, porque como tú sabes, yo he estudiado también, y así lo he escrito, fundamentalmente es esa ética protestante y esa teología de la prosperidad que el movimiento evangélico tanto ha promocionado durante estos años, lo que condena a los pobres, porque cuando se es pobre porque se es malo y no se goza del favor de Dios. Y por lo tanto, la culpa es tuya. Es en esa sociedad donde se produce este estallido de todos los elementos. Y hay un elemento que no hemos mencionado, pero que es fundamental. Tanto es así el descontento que se produce en la sociedad norteamericana, que hay lugares donde empiezan a plantearse la necesidad de separarse de los Estados Unidos. Y eso es lo que ocurrió durante el mandato de Obama con California y con Texas, que lo cortó radicalmente. Pero ahora, con motivo de toda esta situación, vuelve a aparecer la idea de, en las regiones prósperas, separarse de las regiones que lo son menos y de esa manera romper la solidaridad entre las partes de un mismo país. Y es un fenómeno que vemos en varios países europeos y también en Estados Unidos. No creo que se llegue a un conflicto civil a corto plazo por la sencilla razón de que todo este movimiento instigado por los demócratas, una vez que consigan su objetivo, se encargarán de atemperarlo, de reducirlo y de reconducirlo al consenso establecido. Pero lo que sí es cierto es que todo esto que estamos viviendo, no a corto pero a largo plazo, tendrá consecuencias graves. Bien, Manuel, levantaste la mano, venga. Sí, es por varias cosas. Una, que tiene que ver con los partidos. La pregunta es interesante, ¿no? ¿Quién es el menos malo o quién es el menos peor? Claro.
Cuando hacíamos la democracia de audiencias, hay que tener en cuenta que los partidos en los Estados Unidos es una mezcla entre el partido de notables y el partido de electores. Entonces sí, cada cual que está enfrente del partido le imprime su propia dinámica. Así no es lo mismo el Partido Republicano con Donald Trump en la cabeza que con Ted Cruz, o no es el mismo el Partido Demócrata con Bernie Sanders o con Joe Biden. Van a sufrir algunos cambios. Claro, nos vamos a enfrentar siempre a una fortaleza y una política internacional y a un complejo militar industrial, como lo decía Francisco, y a unos poderes que están muy fuertes en la estructura de lo que es ese Estado. Pero, sin embargo, hay un cierto margen de juego, y evidencia de eso es que en el pasado existía un acuerdo, podemos tener y tenemos todas las críticas del mundo contra Barack Obama, pero existía un acuerdo, por ejemplo, a nivel internacional con Irán al respecto. Y había otras cosas, claro, ahí hay otros poderes que están interfiriendo. De hecho, una de las cosas que decía Bernie Sanders, cuando se retira y cuando le da el apoyo a Joe Biden, dice, hemos ganado una parte. Y hemos ganado una parte porque hemos logrado incluir en la agenda ciertos elementos políticos que de otra manera no existirían. Es decir, traduciéndolo a nuestro idioma, es que han logrado desplazar al Partido Demócrata, poquísimo, pero un poquito hacia la izquierda. Es diferente, lógicamente va a ser diferente y las consecuencias van a ser diferentes con un señor como Donald Trump, que cada vez está más desorientado, ha perdido el rumbo, que con Joe Biden. No podemos decir que Joe Biden va a ser la esperanza para el mundo, no. Pero se pueden trazar relaciones de otra manera, ¿no? Y esto lo saben otros países, ¿no? Lo sabe la diplomacia en general. Es diferente tener a uno u a otro sentado en el despacho Oval. Ya nos vamos, la última pregunta, quizá esto va por lo que decías, Francisco, de que lo mismo, Estados Unidos se enfrenta a recesión, una gran deuda pública y una guerra a muerte económica con China, pero por el otro lado, muy discretamente, y eso lo acabo de investigar hoy, Wall Street está inyectando miles de millones de dólares a China. Las superfirmas financieras como JP Morgan, Goldman Sachs o Sachs están redoblando las inversiones y extendiendo su poder económico dentro de China. Con esto entonces, pues no todo es un truco. ¿Cuál guerra? Es el mismo capital sionista. O sea, presentar los números de recesión otra vez solo es para manipular la gente, las corrientes de dinero y generar miedo para cautivarlos y tenerlos ahí. Nos vamos un minutito, Francisco. Brevemente, cuando se tomó el relevo del Reino Unido en la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, podemos ver que cambió la potencia dominante, pero no cambiaron los capitalistas dominantes. El dinero, la finanza internacional, es quien tiene el poder desde hace mucho tiempo. Consolidó ese poder con la creación de los bancos centrales y las situaciones del siglo XIX, que no voy a entrar ahora. Por lo tanto, ahora no tiene nada de particular que China, que reclama para sí el puesto que entiende que siempre ocupó, que es el de líder mundial históricamente, pues vuelve ahora a la escena, y que se anticipe el dinero oliendo el éxito a la política real concreta. Estados Unidos decae. Quien quiere negarlo sencillamente mira hacia el pasado, y quizás sea mejor que enfrentarse a los chinos, aliarse y unirse a ellos, y la finanza lo sabe. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias, Manuel. Un abrazo. Hay muchas cosas que quedaron ahí. Gracias, les agradezco demasiado. Este verano en Baltimore, en Estados Unidos, la estatua de Cristóbal Colón fue derribada. Y ahora en México se replica. No fue derribada, pero se la llevaron, dicen, para darle mantenimiento o repararla. Pero en las redes sociales se amenazó con derribarla si no la quitaba el gobierno de la Ciudad de México. Y cierro con esto porque mientras para muchos en Europa, en España sobre todo, Cristóbal Colón sería como un astronauta que descubriera un nuevo planeta entre la Tierra y la Luna, invisible para aquel tiempo. Para muchos latinoamericanos significa la llegada de algo aterrador. Mi pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Regresamos el tiempo y le decimos a Colón, no cruces el Atlántico, por favor, mira, te damos un dinerito y te regresas a Génova. O adelantamos el tiempo, el futuro, y nos imaginamos un mundo redimido por el perdón. ¿Qué escogemos? Buenas noches.